Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Nosotros necesitamos siempre saber el por qué hacemos las cosas. A veces nos preguntan las personas por qué hacemos una u otra cosa y nos encontramos que nosotros mismos no sabemos el por qué. Entonces es necesario saber por qué nos congregamos. Sabemos que el Señor nos pide que le demos a Él tributo de alabanza y que debemos hacerlo en medio del pueblo de Él. De modo que venimos a eso, a darle a Dios el tributo que Él nos pide. Voy a decirlo de una manera cruda. El único impuesto que Dios te pide es alabanza agradecida. Pero esa alabanza agradecida Él pide que la demos en público, en medio de la congregación. Muchos mandatos de Dios nos empujan, para decirlo de alguna manera, a estar con otras personas. Nosotros quizá tenemos la tendencia a estar solos, a ser una especie de cristianos solitarios, pero la palabra de Dios tiene mandatos que nos llevan a estar en congregación, y es por eso que estamos entonces reunidos, para que todos le alabemos a Él. Quiero que recuerden que la gratitud es una de las manifestaciones más grandes de la humildad verdadera. ¿Y por qué damos gracias cuando somos humildes? Porque sabemos que todo en nuestra vida lo hemos recibido de Él, comenzando por la existencia misma. ¿Por qué existes? Porque Dios en su voluntad lo ha querido. Tú no le ayudaste, tú no le colaboraste, tú tampoco pudiste impedirle, Él te dio existencia. Él te creó a ti y a mí, nos creó para Él, nos creó para Él. De manera que de Él recibimos la existencia, de Él recibimos la vida, de Él recibimos la fuerza que tiene nuestro cuerpo hoy, de Él recibimos la salud y el bienestar. ¿Cuántos han estado enfermos alguna vez en una cama, sin salud y sin bienestar? Entonces, sabemos lo que es tener el bienestar y la salud. La recibimos de Él recibimos talentos, habilidades, familia, fe, la palabra, su presencia, todo es recibido de Él. Y entonces, como todo lo recibimos de Él, ¿qué hacemos? Le damos gracias, le damos gracias, le damos gracias. Nosotros no podemos permitir pensar que somos algo y que hay algo en lo que no, eso ya es cuestión mía, no fue Dios. Cuando tú piensas que eres algo, entonces ya no eres nada, y no eres nada porque eres algo. Es interesante eso. Hay algo en mi vida que yo considere que por ese algo, no debo darle gracias a Dios. Hay algo que es mío, algo que depende de mí, algo que... No, Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando creemos que somos algo por sí mismos, separados de Dios, entonces ya no somos nada. Y cuando no somos nada, ya no somos humildes. Entonces es importante eso. Sí le puedo dar gracias a Dios por todo, porque al darle gracias por todo es la manera de mostrar que creo y tengo la convicción de que todo en mi vida lo he recibido de Él. Todo. Entonces doy gracias. Ahora, cuando uno vive en orgullo y cree que uno es algo, a uno le fastidia a la gente que da gracias. ¿Han vivido eso o no? Antes de conocer al Señor, ¿no te fastidiaba cuando alguien oraba para comer? A mí me fastidiaba. Y decía, no, pero este está en nada, pues. Para comerse una arepa tiene que dar gracias. Así pensaba yo. ¿Y por qué pensaba y sentía así? Por orgullo. No, una arepa es una cosa insignificante, pues una arepa cualquiera me la da. Eso no necesito agradecerlo a Dios. Le decía a Charo cosas como estas. La plata que me gano es mía, porque yo me la gano. ¿Está claro? ¡Wow! Entonces yo era algo que merecía la plata que me ganaba, los salarios que me daban. De tal manera que yo no le daba gracias a Dios por un salario. No le daba gracias por un empleo. No, es que yo me quemé las pestañas en una universidad y por eso es que tengo empleo. Entonces no había gratitud. Es bueno revisarse y que tú preguntes, ¿hay algo en lo que nunca doy gracias a Dios? Y ahí hay algo que hacer. Ahí Dios puede estarte mostrando que en ti ha habido orgullo. Y si yo reconozco que hay orgullo, ¿qué debo hacer? Reconocerlo ante Dios y humillarme.
el orgullo no se remedia pidiendo perdón. El orgullo es el gran pecado que no basta con decirle a Dios, reconozco, soy orgulloso, perdóname Señor y límpiame de orgullo. Dios no limpia del orgullo. Usted puede pedir que te limpie del adulterio, de la impureza sexual, de las adicciones, de la maledicencia, de cualquier pecado. Pero el orgullo no es cuestión de confesarlo y pedir perdón, para nada. La palabra es tan clara que la única salida que tenemos para el orgullo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y uno se humilla cuando va a él y le dice, Señor, dame muerte. ¿Muerte a quién? A esa naturaleza adámica, orgullosa que ha habido dentro de mí. Dame muerte por tu poder, muerte idéntica. Que muera ese hombre que asume que porque se quemó las pestañas tiene derecho a un empleo. Que muera ese hombre que asume que porque tiene una profesión y sabe un oficio, merece un salario. No, no merecemos nada, todo es un regalo. Porque quien te dio la habilidad es Dios. Quien te dio el empleo es Dios. Quien permite que funciones es Dios. Y cuando tú te humillas, entonces Dios obrará en tu vida. Y llegará el día en que es la mano de Él la que te levanta. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios. Y Él te exaltará. No tú, Él te exaltará. Entonces el orgullo es algo muy crucial, es algo importante saberlo tratar. Recuerden que si hay orgullo, no podremos disfrutar del poder de Dios, de su gracia. Dios resiste al altivo, al orgulloso, al arrogante. Dios no resistirá, pero Él da poder. El poder de Él lo da al humilde. Entonces la humildad es algo que es tan importante, es el centro de la relación con Dios. La humildad es el centro, es la virtud madre, es la raíz verdadera y buena mediante la cual uno puede relacionarse bien con Dios. Entonces, por eso es tan importante hacer el ejercicio de dar gracias por todo y en todo. Hazlo como ejercicio. Gracias, Señor, por la vida de hoy, por la fuerza, por la habilidad, por el empleo, por el dinero que llega a mis manos, por la provisión, por la salud, por el bienestar. Gracias por la familia que me diste, gracias por este cónyuge, gracias por cada hijo, gracias por cada nieto, gracias por cada cliente, gracias por cada proveedor, gracias por cada colega, gracias por cada jefe, gracias por cada empleado que tengo. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por el aire que respiro, gracias por esta ciudad, gracias por este país. Cuando tú estás en esa manifestación de gratitud que nace en la humildad, entonces es cuando tú puedes ver a tus enemigos ser vencidos por el Señor. No hay otra manera. Puedes tener adversarios que te están oprimiendo y no has entendido en dónde está el problema. Y cuando uno empieza a ejercitarse en la gratitud, vas a encontrar áreas en las que, oye, yo nunca había dado gracias por esto. Tenía una forma diferente de sentir y de pensar. Alguna vez llamó el hijo nuestro cuando estaba recién ido a Australia, eso hace 18 años, y me llamó una madrugada. Era madrugada mía, para él era la tarde. Me dijo, papá, estoy al borde, estoy down, estoy totalmente en el suelo, quisiera devolverme. No entiendo qué estoy haciendo aquí, sé que Dios me habló, pero no entiendo, no lo sé, estoy totalmente desesperado, me siento solo, me siento tirado. Dios me tomó y me mandó al otro lado de la tierra, aquí no tengo a nadie, aquí no tengo un familiar, aquí no lo tengo a ustedes, aquí no tengo un amigo, aquí no tengo un cristiano, aquí no tengo una iglesia, aquí no tengo nada. Papá, estoy al borde hoy, estoy al borde hoy. Y empezó a llorar por el teléfono. Y le dije, hijo, no te tengo respuesta, pero vamos a colgar y voy inmediatamente a orar por ti. Ok, papá. De modo que él colgó. Y yo inmediatamente entré en oración delante del Señor y le dije, Señor, yo desde aquí nada puedo hacer por este muchacho, nada. Impotente, débil completamente para ayudarle. Pero tú eres el Todopoderoso, Señor. Y solo tú puedes darle la mano, Señor. Y solo tú puedes levantarlo. Y solo tú puedes hacer que Él cumpla el propósito para el cual lo enviaste a Australia, Señor. Y me quedé en la presencia de Dios en silencio, lo menos media hora, como recibiendo esa impartición del Espíritu para mí y ante todo para Él. Después de media hora y de esa oración y de ese silencio reverente de adoración, miré el reloj, eran como las 5 de la mañana y dije, bueno, voy a dormir una media hora más si puedo y me levantaré.
muy temprano. Durante esa media hora de sueño, Dios me dio un sueño. En el sueño vi a Satanás delante de mí. Tenía figura humana y estaba como de aquí a esta columna. Ahí estaba él mirándome de frente a mí, de pie, yo estaba de pie. Sus ojos eran muertos, sin brillo, sin vida. Parecían ojos de maniquí. Y ahí lo estaba yo mirando a la cara, a los ojos. Y yo supe inmediatamente que era el enemigo, en el sueño. Entonces en el sueño inmediatamente yo le dije, con una voz reposada, pero yo sentía total autoridad. Y le dije, di con tu boca que Jesucristo es el Señor. Y me quedé mirándolo. Y él me miraba sin decir nada, pero su mirada era de desafío. Y yo me quedé mirándole con la autoridad que sentía que yo tenía. No le repetí la orden. Demoró 30 segundos mirándome como, a ver, ¿qué va a hacer? Era como el desafío de él. Yo sentía en mi espíritu eso. A ver, ¿y usted qué va a hacer? Y después de 30 segundos abrió la boca y dijo, Jesucristo es el Señor. Inmediatamente le di una segunda orden y le dije, di con tu boca que toda rodilla ante él se doblará. Nuevamente se quedó mirándome desafiante y cuando me contestó me dijo, y la mujer será llevada al desierto. Es un versículo que está en Apocalipsis. Y le dije, no, di con tu boca. Y la orden se la personalicé. Di con tu boca y mi rodilla ante él se doblará. Y se quedó mirándome en el mismo desafío. Respondió y dijo, y mi rodilla ante él se doblará. Dio media vuelta, caminó unos 5 pasos y desapareció. Ahora, esa fue la respuesta a una oración por mi hijo. Me llama mi hijo cuando era la madrugada de él, que ya era mi noche, o sea, pasó todo el día. ¿Qué hubo, hijo? ¿Cómo vamos? Digo, papá, colgué esta madrugada después de hablar contigo. Y no me preguntes por qué, pero salí a caminar en medio de esa depresión, de esa angustia, de esa tristeza, de ese abandono en que me sentía esta mañana. Y no me preguntes por qué, empecé a darle gracias a Dios. Le di gracias por el aire, le di gracias por Australia, le di gracias por la oportunidad que tengo, le di gracias por la universidad, le di gracias por el trabajo que Dios me ha dado, le di gracias por haberme mandado, le di gracias por la visión, le di gracias por tener vida, le di gracias por todo, hasta lo más simple, papá. Y has de creer, he tenido el día más espectacular de mi vida en esta nación. ¿Cómo Dios hizo que las tinieblas dejaran de oprimirlo? ¿Llevándolo a qué? A dar gracias. Porque el corazón que es humilde puede dar gracias por todo y en todo. El dar gracias tiene un poder que tal vez ignoramos, pero el poder de la gratitud nace en la humildad. Un corazón humilde es un corazón que da gracias en todo y por todo. Bueno, tal como hemos estado comentando, de Pascua hacia acá estamos contando 50 días. Se cuentan 7 semanas, que son 49 días, ¿no? 7 por 7, 49. El próximo sábado a las 6 de la tarde se completan esos 49 días. Y entonces comienza el día 50 después de las 6 de la tarde. Ese día 50 se celebra, o sea, estaremos justamente, coincide con nuestra reunión, se celebra el día en que el Señor dio en el monte Sinaí la ley y el día en que Él también dio su Espíritu Santo, quiso dar su Espíritu Santo. Entonces Dios pide que celebremos, nos invita, nos convoca a celebrar con Él ese día. Ahora, no pierdan la perspectiva de que Dios estaba dando su ley, que era la manera de Él desposarnos como novia. Recuerden que en la cultura hebrea, cuando un hombre desposaba a una mujer, durante un año ella se entrenaba a vivir de acuerdo a las costumbres del novio, de modo que al año, cuando ella se casaba, ya estaba habituada a vivir a la manera del que era su esposo. Debemos mirar ese dar de la ley de Dios y celebrarlo como eso, como ese compromiso que Él hace hacia nosotros, en el sentido de, quiero que seas mi esposa. Y entonces Él nos entrega cuáles son sus costumbres, su manera. Eso es la ley. La ley realmente significa las instrucciones del novio a la novia. Y recuerden que en esa cultura, además de que el novio le daba sus instrucciones de cuál era la manera en que a él le gustaba vivir, sus hábitos, el novio también asignaba a su mejor amigo para que estuviera asesorando y ayudando a la novia en ese ensayo que ella hacía durante un año, de cómo vivir de acuerdo a las costumbres de Él. Y ese amigo que Dios nos da es su Espíritu Santo. De modo que es por eso que celebramos no solo el recibir las instrucciones de Él a nosotros como novia, sino también Él nos da su mejor amigo, que es el Espíritu de Dios. Entonces, eso estaremos
celebrando con Dios dentro de 8 días. Como ustedes leen en el libro de Hechos, una vez que el Señor resucita, recuerden que la Pascua comienza precisamente con el sacrificio del Cordero. Al siguiente día de esa Pascua se celebra simplemente un reposo, y al tercer día se celebra la resurrección de Él. Jesús resucitó al tercer día. ¿Y por qué no resucitó al segundo, o al quinto, o al 10º? Porque en la cultura antigua se asumía que el alma dejaba el cuerpo solo 3 días después de morir. Si Él hubiera resucitado el segundo día, ¿qué hubieran dicho los antiguos? No murió, el alma estaba todavía en su cuerpo. Pero Él resucita al tercer día para mostrar que ciertamente había muerto, totalmente, realmente. A partir de ese día de resurrección se cuentan 50 días, que son 7 semanas, 49 días, y al día 50 el pueblo estaba frente al monte Sinaí recibiendo las instrucciones del novio y el bautismo en el Espíritu Santo. Recuerden que ellos no quisieron recibir el Espíritu Santo. Ellos dijeron, vamos a morir si Dios nos sigue hablando. Moisés, ve tú y habla con él. Lo que él te diga, nos lo cuentas y lo haremos. Debido a que ellos no quisieron recibir el Espíritu Santo, Dios da el Espíritu Santo 1200 años después. O sea, hubo una especie de penalidad, 100 años por cada tribu. Y 1200 años, exactamente el mismo día, en el aposento alto, Dios estaba derramando el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban reunidos, obedeciendo la orden que Jesús les dio. Y allí entonces hubo el derramar del Espíritu Santo. Entonces nosotros queremos atender a esa convocación que hace Dios. Él quiere celebrar eso. Ahora, si estamos enamorados, pues creo que aceptamos las invitaciones del novio. Si no estás enamorado, te van a parecer muy aburridoras. ¿Hemos estado enamorados o no? Algunos dirán que ya se olvidaron. Eso no se olvida. Entonces, si el novio nos invita, diremos, wow, vamos para esa. Entonces, próximo sábado estaremos celebrando a la misma hora, 6:45, ¿cierto? A las 6 comenzó el día 50, de modo que estamos 45 minutos después en la celebración, además de que estaremos viendo en la palabra algo más profundo sobre lo que es la celebración de lo que se llama Fiesta de las Semanas. Entonces, todos cordialmente invitados por el Señor, no por mí, yo también soy invitado, y simplemente creemos que en esos días santos, porque las festividades de Dios, además de Él estar celebrando alguna etapa de lo que hizo para la salvación nuestra, además de eso, esos días son días santos, son tiempos santos. Y en esos tiempos santos hay puertas en los cielos especiales abiertas. Hay días, son días de una bendición muy especial, de un derramamiento especial. Entonces, estamos dispuestos a ello e invitados a ello. Entonces, todos están cordialmente invitados, de 8 días, para que estemos delante de Dios celebrando con Él. Quiero simplemente leerles Hechos capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés viene de Penta, 50, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unánimes juntos. ¿Cuántos? 120. Y han de saber que esos 120 se reunieron o se convocaron. La convocatoria duró 3 días. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Jesús resucitó y en los siguientes 40 días Él estuvo manifestándose a los discípulos, apareciéndoseles, como ellos dijeron, y enseñándoles sobre el reino de Dios, 40 días. Entonces ellos no estaban orando 50 días. De los 50 días, 40 el Señor estaba apareciéndose y enseñándoles sobre el reino de Dios. De modo que si el Señor hizo eso durante 40, para llegar a los 50, ¿cuántos quedaban? 10. De esos 10, durante 3 días, estuvieron convocando, hey, reunámonos, vamos a orar. El Señor dijo que no nos fuéramos de Jerusalén. Eso está ahí en el capítulo 1, ¿cierto? Dice allí en el capítulo 1, verso 3, a ellos también, después de haber padecido, está hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. De modo que los primeros 40 días después de que Él resucita, Él se dedica a enseñarle a su gente acerca del reino de Dios. 40 días. Quedan 10. De los 10 días, 3 convocaron. Oiga, reunámonos, vamos a orar. Queremos esperar lo que el Señor nos prometió. ¿Qué les había prometido Él?
sigamos leyendo Hechos 1. Dice, y estando juntos, en el verso 4, les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ellos les quedan 10 días para llegar al 50, 3 días convocando, y esos 3 días de convocación están en forma profética dados cuando nos habla de la historia de Saúl. Saúl, acuérdense ustedes, fue ungido por Dios como rey porque el pueblo pidió rey. Dios no quería darle rey, pero ellos dijeron, queremos como todas las naciones tener un rey, alguien visible. Y Dios dijo, ok, esa no es mi voluntad, pero tendrán rey. Y entonces Dios manda a Samuel para que unja ¿a quién? A Saúl, ¿cierto? Un hombre muy alto, de muy buen parecer, pero un hombre absolutamente carnal. Y entonces ustedes ven la historia de Saúl, que el papá le dice a Saúl, óyeme, se perdieron los asnos que tenemos, hijo, búsquelos. Y Saúl sale a buscar los asnos. ¿Cuántos días dura Saúl buscando los asnos? 3 días. Entonces, 3 días en que él está buscándolos. Y al cabo de 3 días se encuentra con una compañía de profetas que le dicen, los asnos ya aparecieron, Saúl, ya están en casa. Y entonces Saúl empieza a profetizar. Y la gente dice, ¿cómo? ¿Saúl también entre los profetas? Pero Saúl fue una muestra de un reino en la carne, así como hoy en día hay reinos en el mundo cristiano, en el cual se profetiza y en cierta forma se enseñorean de las personas a través de ese don. Entonces sabemos por diferentes puntos de vista que de los últimos 10 días, 3 estamos convocando. De modo que después de convocar nos quedan ¿cuántos? 7 días, que comienzan hoy, terminan el próximo sábado. En esos 7 días podemos estar unánimes, orando y clamando al Señor. Durante esta semana pidiendo a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre todos nosotros. ¿Cuántos desearían andar en el poder de Dios para hacer el bien a tanta gente afuera? ¿Y cuántos deseamos el poder de Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo? Es una necesidad. Entonces tenemos esa oportunidad dada por Dios. 7 días en que estemos orando y clamando y tengamos un próximo sábado con la bendición de Dios y con una bendición muy especial. Entonces, están todos convocados. Hoy tenemos nuestra última lección acerca de lo que es ser libres de la levadura, del orgullo. Y creo que ha sido un recorrido bien interesante. Espero que a muchos de ustedes les haya bendecido el entendimiento de cuánta necesidad tenemos de estar muy pendientes de cualquier manifestación de orgullo en nuestras vidas para ir al Señor y pedir muerte a esa naturaleza adámica orgullosa que está en todos nosotros. Esa levadura se manifiesta como amargura, se manifiesta como una especie de envenenamiento en nuestra alma y se manifiesta en murmuración. Entonces necesitamos ser libres del orgullo. Somos una masa nueva y Dios nos quiere como una masa nueva sin levadura, sin orgullo, sin murmuración. Observen que es tan necesario y tan importante en el mundo espiritual que mediante esa muerte a esa naturaleza que se amarga y habla, murmura de otros, es tan importante ser libres de ello que cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan que los sacerdotes con el arca en sus hombros pisaron con sus pies, metieron sus pies al río Jordán? ¿Se acuerdan? Y cuando ellos meten sus pies en el agua, en el río Jordán, las aguas se detienen, o sea, el río Jordán se abre como se abrió el Mar Rojo. Y los sacerdotes quedan plantados ahí en el lecho del río y todo el pueblo logra pasa en seco. Esas aguas del río Jordán detenidas significan eso, la murmuración. Mientras tú no detengas la murmuración, no entrarás a poseer tu promesa. Muchos de nosotros no hemos obtenido promesas porque no sabíamos eso. Y entonces vemos cosas que funcionan equivocadamente o cosas que no funcionan de acuerdo a nuestra manera. ¿Y qué hacemos enseguida? Estamos murmurando. Vea pues aquella persona y dice que dice ser. Ve a aquella persona y dice que es. Ve a aquella persona, debía funcionar de tal otra manera. Y estamos murmurando, no solo hacia la persona, sino con otros. Entonces buscamos a otras personas que están también amargadas
y estamos alimentándonos en cuanto a la murmuración, el hablar mal de otros, el dar malos reportes de otros, el quejarnos de lo que están haciendo mal. Y Dios nos enseña que cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es inyectándonos droga, ¿cierto? Como quien se inyecta opio. Y pues nos sentimos por un rato bien de haber charlado con esa persona y haber sacado cueros al sol, comer cuero de otros. Pero después de ese primer momento placentero, vamos a sentir malestar completo en nuestro corazón. No debía haber dicho, yo porque estuve hablando, qué pereza. O sea, se acabó el gran momento que te da la droga y ahora viene el bajón. Además de que estás perdiéndote de poder poseer la promesa, de vivir en la presencia de Dios. Entonces la gente hace cosas mal y simplemente debemos, ante ese deseo de juzgar, de criticar destructivamente, debemos pensar de esta manera: bueno, aquí yo estoy indispuesto, estoy indispuesta, porque aquella persona no está haciendo las cosas a la manera que yo considero que debería hacerlas, o no las está haciendo a la manera que yo conozco que es la manera de Dios. Pero al final tú estás indispuesto es porque no has podido que la otra persona actúe a tu manera. O sea, en alguna forma desearías imponer tu manera de hacer las cosas, o imponer la manera de Dios. Y eso es orgullo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues morir, pedirle: Señor, dame muerte a esta naturaleza adámica que juzga, que quiere imponer la manera en que debe actuar la otra persona. Dame muerte idéntica a la de Jesús. No quiero vivir imponiendo mi manera. Eres tú el Señor, eres tú quien gobierna sobre esta persona. Háblale, revélate a ella, ten misericordia de ella. Entonces, al hacerlo, estamos siendo libres de esa amargura y el orgullo está muriendo en nosotros. Ahora, además de que tenemos ese tipo de situaciones, también tendremos personas que van a hablar mal de nosotros. O sea, no solo nosotros hablamos mal de otros, sino que hay quienes hablan mal de ¿quiénes? De nosotros. O sea, a veces somos nosotros los que hablamos mal, pero otras veces son otros los que hablan mal de nosotros. O sea, están las dos posiciones: o tú hablas mal de alguien o alguien habla mal de ti. Cuando alguien habla mal de ti, hemos visto que lo que la persona está haciendo es lanzarte excremento. Toda su murmuración, todo su juicio sobre ti es excremento, es idolatría, porque la persona al empecinarse en que deberían hacerse las cosas de otra manera, al empecinarse, se está sentando en un trono de orgullo y se constituye en Dios. Yo me constituyo en ídolo y me siento en un trono de orgullo aquí, y por eso deseo imponer mi manera, y estoy enojado porque mi manera no se hace. Entonces, otras personas que están sentadas en su trono de orgullo están hablando mal de mí, me están tirando su idolatría, están sacando de su idolatría contra mí, y esa idolatría Dios la ve como si fuera excremento, y entonces Dios nos pide que miremos todo ese excremento que mandan hacia nosotros como ¿qué? Como la manera en que Dios nos abona, así como se abona una planta cualquiera. Antiguamente, cuando no existían los abonos químicos, pues se usaba solo abono natural, y uno veía a sus abuelos abonar la tierra con el excremento de animales, ¿no? Vacas, ovejas, etcétera. Pues Dios nos abona de esa manera, y el abono es para que llevemos fruto abundante. Y entonces lo que Dios nos va a mostrar es que debemos aprender a manejar el abono que Dios nos manda a través de otras personas. Esas otras personas se llaman vasos de deshonra, pero Dios las usa. Y entonces el excremento que nos envían debemos saberlo manejar. Y Dios pide, como vamos a ver aquí en el texto que vamos a leer, Dios pide que carguemos como una estaca, dijéramos, abramos un hueco ahí al pie nuestro, y el excremento que nos envían lo ponemos en el hueco y lo tapamos. Y diremos: bueno, Señor, esta persona está juzgándome, está hablando mal de mí, perdono, quito todo juicio de parte mía hacia esta persona, revélate, ten misericordia, abre sus ojos, enséñale, revela que está en orgullo, líbrale como lo has hecho conmigo y como lo está haciendo conmigo, yo te doy gracias. Y entonces el hecho de que estés orando, perdonando a la otra persona, intercediendo por ella, ya es fruto. O sea, el fruto empieza a darse casi inmediatamente. No acabas de sembrar el excremento cuando ya está en ti produciendo ese fruto. Entonces, increíble que podamos entender que Dios va a permitir que muchos hagan eso. Y vamos a terminar entonces con esta última lección, toda una serie de enseñanzas sobre la levadura. Muy bien, quiero insistirles, amados, en algo muy importante. Cuando leemos la palabra o cualquier estudio de la palabra, el solo leerlo no significa que yo ya tenga en mi vida lo que leí.
quiero recordarles, segunda de Pedro 1:3. Es un verso que debe volverse algo en lo cual estés diariamente, como dicen las señoras, repicando, repitiendo, volviendo a leer. Segunda de Pedro 1:3. ¿Qué dice allí la Escritura? En el verso 3. Segunda de Pedro 1:3. Ojalá se vuelva un verso que te va a ayudar durante un muy buen tiempo hasta que se vuelva un hábito en tu vida. Dice aquel verso: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Cuando yo leo algo, aún no es mío, aún no es mío. Cuando yo leo algo, tengo que buscar el poder de Dios para que me dé lo que estoy leyendo, lo ponga en mi corazón, me dé la fe. Recuerden que muchas veces nosotros asumimos equívocamente que la fe es un proceso intelectual mediante el cual yo digo, sí, Dios tiene el poder, Dios lo hizo, es mío. La fe no es intelectual. La fe no es la aceptación mental del poder de Dios. La fe es algo que el Señor Jesucristo da, es algo de arriba. Es algo que no produce el ser humano. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién produce fe en nosotros? Él, Jesús. Por eso cuando yo leo algo, para hacerlo mío, tengo que ir a la presencia de Dios, a su trono. Allí en el trono es donde hay misericordia y poder. Y debo decirle al Señor, Señor, estoy aquí hoy delante de ti, queriendo alcanzar misericordia y hallar el poder tuyo que me da la fe. Dame fe. Tú eres el dador de la fe. La fe es una cuestión aquí del corazón, no de la mente. Tengan cuidado con eso, porque a veces pareciera entonces que con solo el libro y leer mucho ya estamos hechos. Es como si con el solo libro y leer ya no necesito la relación con Dios. Y ahí caemos muchos cristianos en ese error, en ese engaño. Por el contrario, cuanto más leo, se asume que más necesidad y más tiempo de estar en su presencia pidiéndole que tu poder me dé esto que hoy me dio tu palabra. Que tú lo pongas en mi corazón, que tú me des la fe de que esto me es dado por ti. De lo contrario, entonces nos volvemos igual que como estudiábamos álgebra, matemáticas, termodinámica. Siéntese con el libro, hágale y usted puede. No, esto es un proceso diferente, es un proceso espiritual. Esto no es un proceso humano. Cada cosa que yo lea solo me la puede dar el poder de Dios. Comentaba ayer con un hermano. La cuestión no es que yo envíe un verso que copy, pegue, envíe. Yo puedo engañarme que eso es ser espiritual. No. La cuestión es, ¿cuánto tiempo estuviste en la presencia de Dios, buscando el rostro de Él, buscando el poder de Dios para que Él hiciera ese verso una realidad en tu corazón? Yo puedo gastarme el día entero enviando y recibiendo WhatsApps, enviando y leyendo WhatsApps. Eso no es ser espiritual. La pregunta es, ¿y cuánto tiempo estoy en la presencia de Dios clamando por su poder para que su poder me dé lo que cada versículo que leí me está dando? ¿Es eso claro, amados? O sea, la pregunta es, ¿cuánto tiempo de oración tienes? ¿Cuánto tiempo estando en la presencia de Dios para recibir el poder de Él? Porque cuando estoy en su presencia es una relación de amor. Cuando yo estoy en la presencia de Él le puedo decir, Señor, tu palabra dice que soy masa nueva, sin levadura. ¡Wow! Eso es lo que dice aquí tu palabra. Pero estoy en tu presencia aquí, Señor, sabiendo que tú, Padre, tú, mi papá, tú, con tu poder, me das que yo sea masa nueva, sin levadura. Es tu poder el que puede darme eso aquí, en el corazón. Y estoy delante de ti, Señor, en silencio. Porque sé que tú estás dándome, participándome de tu espíritu. Tu espíritu es amor y es poder. Y aquí estoy en silencio, esperando, recibiendo, abrazando lo que tu espíritu me está dando, Señor. Y ahí estoy. No es palabrería,
No es el mucho decir, es el permanecer en su presencia. Porque Él no deja de emanar, de impartir, de fluir de Él hacia nosotros. Cuando yo voy a la presencia de mi papá, sé que Él me participa de su espíritu de amor y de poder. Amor y poder. Amor compasivo, que se llama misericordia. Cuando yo estoy en su presencia, solo estoy recibiendo aquí en mi espíritu misericordia y poder, misericordia y poder, misericordia y poder. Ahí estoy, recibiendo de Él. Y eso que recibo en mi espíritu es lo que vendrá después en mi vida real. Por eso Jesús dijo, lo que pidas creyendo que lo recibes, os vendrá. Hay que recibirlo primero en la presencia de Él. Él lo pone por su espíritu, en mi espíritu. Y algún día adelante, eso que Él pone por su espíritu, en mi espíritu, me vendrá como una cosa real en mi vida. Ahora, Mateo 6, estuvimos estudiando oración por meses. Mateo 6 dice que el Padre está en lo secreto. Mateo 6 dice que el Padre ve en lo secreto. Mateo 6 dice que el Padre oye en lo secreto. Está, ve y oye. Está, ve y oye en lo secreto. En lo secreto. En lo secreto. Entonces yo me hago una pregunta a mí mismo cada día, y es esto: hoy yo realmente estuve con mi Padre. Estar con mi Padre es ir al lugar secreto, porque Él, ¿dónde está? En lo secreto. Donde Él oye, en lo secreto. Donde Él me ve, en lo secreto. Si yo no estoy dándole ese tiempo a Dios, amado, puede que tú leas Biblia todo el día, pero no tienes esa relación de papá con hijo. Si yo amo a mi papá, yo busco a mi papá. Él está esperando por mí. Él está dentro de mí esperando por mí. Esperando que yo tome un tiempo, vaya a un lugar donde no hay ruido, cierre mis ojos para que no me distraiga nada de lo que vea, y entre al lugar secreto. Y allí es donde mi papá está. Yo me lo digo con esas palabras que me estás oyendo. Allí es donde mi papá está. Allí es donde mi papá oye. Si yo no doy tiempo para entrar al lugar secreto, pregunto, ¿qué te ha oído el papá? El papá podría decirme, hace 15 días que no te veo. Y uno diría, Señor, pero tú todo lo ves. Y yo diría, no, estoy hablando de mi relación contigo. Hace 15 días que no te veo. Pues Señor, yo he estado aquí en el planeta Tierra, en Cali, en la casa. Y yo diría, hace 15 días que no te veo. Señor, ¿por qué dices que no hace 15 días que no me ves? Porque hace 15 días que no vienes al lugar secreto. Yo veo en el lugar secreto a mis hijos. Eso es oración, oración es comunión. Entonces, más que gastar media hora enviando versículos, o más que 3 horas leyendo todos los que me envían, yo prefiero, en lugar de todo eso, tener 15 minutos en el lugar secreto, donde mi papá está, donde mi papá me ve y donde mi papá me oye. En lo secreto puedo decirle, papá, qué hermoso, soy masa nueva sin levadura. Aquí estoy en lo secreto, donde tú estás, donde tú oyes. Vengo a decirte, papá, que tu poder me dé ser masa sin levadura. Estoy aquí delante de tu trono, donde tú ves, donde tú oyes, donde tú estás, pidiéndote poder, pidiéndote que tu poder me dé ser masa nueva sin levadura. Y ahí estoy en silencio, recibiendo. Y si recibo allí, en el lugar secreto, eso que recibí en el lugar secreto, vendrá a mi vida cotidiana. Se verá en el mundo físico, se verá en mi diario vivir. ¿Cuánto hace que el papá no te ve? Si no has ido al lugar secreto, ¿crees que tu papá te ha oído? Podríamos decir, no lloro. Sí, mientras voy a coger el bus. Señor, ayúdame, que sea un día de bendición. Guárdame, protégeme, escóndeme de la mirada de los malos, bendito Padre. Tú estás conmigo, tú eres muro de fuego alrededor mío. ¡Ey! Y me subo al bus. ¿Oraste? Sí, yo oro mientras voy al bus. Mi Biblia dice que mi Padre oye ¿en dónde? Él exige un tiempo. Son cosas que Dios me ha ido enseñando. Y yo era el hombre que oraba también de esa manera.
Mientras iba en el carro, gracias Señor, Irri Andarabacay Suri, gracias Señor, cuida a mis hijos, oh Dios, tu presencia sobre ellos hoy, sobre Charo, Señor amado, tu espíritu y tu palabra que has puesto en mí no faltarán de ellos, Señor, porque es el pacto tuyo para conmigo, gracias Padre, gracias, pipi, oye, movete, oiga, el semáforo está en rojo, hermano, ¿el Padre me oía? Son preguntas que el Espíritu Santo me hace cada día, y quiero cada noche llegar a la cama diciendo, Padre, gracias. Hoy me viste y sé que hoy me oíste y hoy estuve donde tú estás. Gracias, Señor, gracias. Y cuando estoy en su presencia, allá en el lugar secreto donde Él está, donde Él ve, donde Él oye, cuando me despido de salir de ese lugar secreto, le digo, Padre, y no ceses durante todo el día de continuar comunicándome lo que empezaste a comunicarme aquí en el lugar secreto. Gracias, Señor. Y entonces salgo con la convicción de que aunque salí del lugar secreto, debido a que estuve en el lugar secreto, Él durante el día continúa enviándome, impartiéndome su espíritu. Y lo que le pedí, masa sin levadura, el poder del Espíritu impartiendo para que eso venga a mi vida. Y un día pueda actuar como masa sin levadura. Amén. Entonces no necesitas tener todo el tiempo, pastor, es que usted como no tiene nada más que hacer. Algunos creen que ser pastor es una galleta. Ojalá conocieras qué es ser pastor, me acompañaras un día. A veces desearía eso, pero siquiera 15 minutos. Ahora, Jesús habló de algo mucho más claro. Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera una hora son capaces ustedes de orar. Oye, es como Dios está por allá dando un tip. ¿Cuál es el tip que Él da? ¿Podrías darme una hora al día? Interesante. ¿Podrías estar en el lugar secreto una hora conmigo? Es lo que Él pregunta. Pero si comenzamos a menos por 15 minutos, Dios va a bendecirnos. Y que tú en esos 15 me digas, Señor, y lo que empezaste a impartirme aquí, que te estoy buscando, que necesito, que quiero de ti, Señor amado. Síguelo impartiendo durante el resto del día. Voy a estar en actividad, voy a estar con la cabeza puesta, no sé, en plata, bancos, negocios, trabajo, clientes, proveedores, esposa, hijos, etcétera. Pero aunque yo esté ocupado en tantas cosas, no ceses, amado Dios, no ceses, papá, de seguir impartiéndome lo que en esta mañana comenzaste a hacer conmigo. Gracias, Padre, gracias, Señor. Si hay la oración, las palabras se harán vida en nosotros. Pero si no hay oración, no importa cuánto leas y cuánto tengas en esta cabeza, hasta podemos tener buena memoria y almacenar mucha cosa aquí, pero solo tendremos la cabeza hinchada. Seríamos como una especie de caricatura, una mega cabeza en un par de piernitas así, y el corazón seco, como una uva pasa. Pero cuando yo busco a mi Padre en oración, ¿qué es lo que Él hace? Él está trabajando ¿en dónde? En mi corazón. Él vivifica el corazón, Él reaviva el espíritu. ¿En dónde? En su presencia, en su presencia, en su presencia, en su presencia. Que Dios te muestre cómo ha estado la vida de oración. Abonando la higuera. En Lucas 13 Jesús dio una parábola acerca del hombre que había plantado una higuera en su viña y 3 años después vino y no encontró fruto en ella y decidió cortarla. Pero el viñador intercedió y le pidió permiso para abonarla por 1 año para ver si produciría fruto. El permiso fue concedido. Esta parábola es una referencia obvia a la nación de Judá en los días de Jesús. Jesús fue mandado a la nación por 3 años para ver si la nación produciría frutos de él, frutos del reino. Está en Mateo 21:43. No hubo frutos y así la nación, la higuera, fue destruida en el año 70 después de Cristo. O sea, esa parábola, como todas las parábolas del Señor, son proféticas. Profetizó de qué pasaría con Judá. Pero esa parábola tiene otros principios que son los que el Señor quiere mostrarnos esta noche. Aquí hay también un principio general aplicable para todos nosotros. Cuando Dios nos llama o planta su semilla en nosotros, ¿y cuál es la semilla que Dios planta? Su Hijo Jesús, ¿cierto? Nacemos de nuevo, pone el Espíritu de Jesús en nosotros. Cuando Dios nos llama o planta su semilla en nosotros, no somos inmediatamente perfectos, tampoco estamos en condición alguna de producir el Hijo que nace en nosotros. No podemos dar fruto, ahí está la semilla, pero uno inmediatamente no está dando fruto. El Hijo es nuestra santa semilla, Cristo siendo formado en nosotros. Somos iguales a cualquier otro árbol en cuanto a que nos toma tiempo producir fruto. A todo árbol le toma tiempo producir fruto. No es que lo sembraron hoy y mañana estamos cosechando del árbol, para nada, sabemos que no es así. Y lo mismo sucede con nuestra vida espiritual.
Además, hay una ley acerca de esto que se encuentra en Levítico 19, del 23 al 25. ¿Qué dice allí Levíticos en el verso 23? Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Volvemos a encontrar el principio, ¿cierto? Los primeros 3 años no hay fruto comestible. Puede que haya algún tipo de fruto, pero no es comestible. No es un fruto maduro, no lo debemos comer. Y el 4º año, todo fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Mas al 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea que hay un principio general. Durante 3 años en nuestra vida no habrá fruto. En un 4º año habrá alabanza. Y vamos a ver en qué consiste el 4º año de alabanza. Vamos a alabar a Dios por todo el abono que Dios va a permitir que otros lancen sobre nosotros. Toda murmuración, juicio, toda imposición, quieren que seamos de tal o cual manera. Muy bien. En otras palabras, por 3 años el árbol es demasiado joven para producir fruto. Ahora, quiero que observen esto también. Hay personas que a veces nacen de nuevo y vienen a uno como pastor y dicen, pastor, yo siento ir a personas que están adictos a las drogas. Quiero trabajar con ellos. ¿Cuánto lleva caminando con el Señor? 2 años. Entonces podemos decir, hazle. Si ha sentido eso, hágale. Y la persona vuelve a los 15 días con frecuencia y dice, uy, pastor, no he podido volver. ¿Y eso por qué? No había plata para la gasolina, el tiempo, la agenda se me complicó. La verdad es que creo que no puedo hacerlo. Detrás está Dios. Aunque tuviera el tiempo y la gasolina, no tiene aún espiritualmente un fruto que se pueda comer. Por eso la palabra de Dios dice que nunca encomendemos el ministerio a un neófito. Ya estamos viendo aquí que neófito mínimo es 3 años. El curso de neófito son ¿cuánto? Mínimo 3 años. Aunque sientas ir a muchas partes. Quieto, tú estás apenas recién sembrado. Y aunque hubiera algún fruto en tu vida, no es un fruto maduro que va a beneficiar a las personas, ni va a beneficiar al reino. Continúe creciendo y espere el 4º año. ¿Y por qué, pastor, espero el 4º año? Porque si Dios te ha tomado en serio y usted está serio con Dios, Dios va a abonarte. ¿Qué es abonarte? Va a levantarse gente que va a echar bastante excremento sobre tu vida. Entonces el 4º tampoco es de trabajo, el 4º es de ¿qué? De abonar. Y si al caso al 5º año estaremos dando fruto. Interesante, ¿no? Porque esto ni siquiera lo habíamos visto. Entonces hay personas que uno le dice, no, aún no es tiempo de que hagas nada, en fin. Pueden pensar que el pastor me está reteniendo, está estorbando mi ministerio. Podríamos pensar así, por la ignorancia en la palabra. Muy bien, por 3 años el árbol es demasiado joven para producir fruto. Durante este tiempo debe de ser ministrado, aún como Jesús ministró a Judá por 3 años. Este no produjo fruto, Judá no produjo fruto. Y entonces el viñador pidió la oportunidad para abonarlo y darle un año más de gracia, de poder. Proféticamente hablando, Jesucristo fue el jardinero, Juan 20:15. Y adelante, en el día de Pentecostés, el árbol mostró que sí produjo fruto, hubo primicias. Aquellos que habían recibido las arras del Espíritu, esos fueron presentados al Padre como una ofrenda pentecostal aceptable a Él. Ellos nos aseguran que la promesa de la completa cosecha está aún por venir. O sea, si hubo fruto en estos, la cosecha final también la habrá. En esta parábola observamos que el árbol generalmente no produce fruto mientras está inmaduro. Pero después de que Dios lo abona, subrayen, toda la lección tiene que ver con el abono de Dios. Pero después de que Dios lo abona, tal vez produzca fruto. Nosotros también estamos imposibilitados para producir fruto mientras somos espiritualmente inmaduros. Solo después de que Dios decida abonarnos, podremos producir fruto útil para el consumo de Dios. Los profetas y apóstoles fueron bien abonados en sus ministerios. Así como las higueras requieren mucho abono, así también los profetas y apóstoles. Todo esto estaba en el plan perfecto de Dios, dispuestos a ser abonados. Título. Veamos una vez más los ejemplos en los profetas. Ellos tenían algo de excremento en sus corazones, una raíz de amargura que les impediría producir fruto en sus llamados. Ellos tenían amargura y los que los rodeaban tenían también amargura. Estábamos todos en una idolatría de nosotros mismos. Entonces Dios usó a la gente y a los líderes religiosos para abonar a los profetas.
Ellos estaban muy felices en hacerlo, no sabiendo que ante la mirada de Dios estaban siendo usados como vasos de deshonra para el beneficio último de los profetas. Ellos tuvieron un ministerio de abonar. ¿Quiénes? La gente, los líderes religiosos, el pueblo. Dios usó letrinas para perfeccionar vasos para agua. Por supuesto, los profetas tenían que saber qué hacer con todo este abono que les venía a ellos. Si se lo tragaban, se contaminarían. Ezequiel 4:14. La ley le ordenaba a los sacerdotes que no podían comer absolutamente nada que fuera impuro. Por lo tanto, no podían comer estiércol. Si ellos lo lanzaran de regreso, no se lo comían por ley. Otra alternativa es, me mandan excremento, no me lo como, pero lo devuelvo. O sea, comienza una pelea de excremento. Tú me juzgas, yo te juzgo. Sucede a nivel de pareja, a nivel de liderazgo, en cualquier empresa, en cualquier lugar, inclusive en la iglesia. Si ellos lo lanzaran de regreso, no les haría ningún bien. La solución era enterrarlo en el suelo, el excremento, lo que juzgan, lo que están criticando de mí. La ley del excremento es encontrada en Deuteronomio 23, versos 12 al 14. Verso 12 dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí afuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Verso 14, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, porque Jehová, esta es prácticamente la promesa que te mueve a cuidar, que no haya excremento descubierto en tu vida, en tu alrededor, en tu casa, que no haya queja porque otros están diciendo. No estoy diciendo, imagínate lo que dijo fulano, imagínate lo que dice mengano, imagínate el comentario que hay, imagínate la murmuración que hay por teléfono, todo el mundo está chismeando sobre esto. Si en mi casa doy lugar a eso, Dios no está en mi campamento, su presencia no está en mi hogar. Interesante, ¿no? Y si Él no está en mi hogar, Él no va a estar peleando contra mis enemigos tendrán toda autoridad sobre mí. Esto es bien importante. Entonces, ¿cuál es la promesa? Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti, para librarte y entregarte los enemigos, para librarte y entregarte los enemigos, para librarte y entregarte los enemigos. Si yo permito el excremento en mi casa, Dios ni me libra ni me entrega a los enemigos. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. La santidad tiene que ver con evitar todo juicio hacia otros. Ve a fulano, oremos. Señor, revélate a él, revélate a ella. Padre de gloria, revélales qué hay en sus corazones. Déjales verse con tus ojos, es lo que yo pediría para mí, Señor. Y si estoy caminando de esa manera, mi casa es un santuario, mi casa es santa. Pero si yo con doña Charo me pongo a meter droga, imagínate, ¿cómo va a ser? Oiga, y lo jovial que es la persona con nosotros, ¿no? Pareciera muy querida, pareciera que en su boca no podría haber nada contra nosotros. Hipócrita, ¿no? El campamento ya no es santo. Dios ya no entregará a mis enemigos en mi mano, ni me librará de ellos. Esto es muy claro y es muy impactante. Tu campamento ha de ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Si Dios nos ve aceptando que salga excremento de nosotros hacia otros y que no estamos enterrando ahí con la estaca a nuestro lado el excremento que mandan hacia nosotros, Dios se va a volverme la espalda. Dios no me da su rostro, Dios no me oye, Dios no me ve. ¿Sí pueden ver de qué trata esto? Nosotros hemos manejado la murmuración, el chisme, la calumnia y el entremetimiento, lo manejábamos hasta el día de hoy de una manera muy liviana. No veíamos qué poder de tinieblas había en esto. Perdíamos el mismo poder y la misma protección de Dios. Tal es la ley de Dios. Tenemos que enterrar el excremento y dejar que Dios nos libre de nuestros enemigos. Si nuestro campamento es santo sin excremento, o sea, amargura, falsas acusaciones y chismes, entonces Dios será realmente nuestra defensa tan pronto como los vasos de deshonra hayan completado su ministerio de abonar. Porque si yo estoy delante del Señor diciendo, Señor, perdono, Señor, lo hacen en ignorancia, Señor, no ven, Señor, son ciegos como yo soy ciego, Padre de gloria, déjales verse con tus ojos, Señor. Si yo estoy en eso y persevero de esa manera, pues llega el día en que Dios quita a los enemigos.
y estará haciendo también en ellos. No te tragues el excremento. Si somos muy sensibles, preocupándonos mucho acerca de lo que el hombre dice de nosotros, celosos de nuestra reputación ante el hombre, estas acusaciones volverán pedazo a nuestro corazón. No puedes detenerte a decir, ¿cómo va a ser? Oiga, pues esta persona parecía. Oiga, como le hemos ayudado, ¿no? Oiga, y como hemos orado por esta persona, y como hemos... No, nos va a romper el corazón. Estas heridas y cicatrices emocionales nos van a hacer hipersensibles en muchas áreas de nuestra vida, y si alguien choca con alguna herida, vamos a gritar de dolor. El excremento nos contamina desde adentro. La amargura echa raíz y llega a ser un árbol dentro de nosotros, un árbol terriblemente perverso. Pronto nos encontramos nosotros mismos reaccionando en forma exagerada y lanzando excremento a alguien más. Si no quieres tener un ministerio de excremento y ser vaso de deshonra, no lo lances de regreso. Se requieren dos para pelear, aún en las peleas de excremento. Se necesita fe verdadera para ver la mano de Dios en una pieza de excremento viniendo hacia ti, lanzada por un enemigo. Se necesita fe para decir, Dios está en esto. ¿Ustedes se acuerdan del rey David? Cuando estaba huyendo de su hijo Absalón, había un hombre que caminaba. David iba aquí por el costado derecho del camino y el hombre iba paralelo por el costado izquierdo maldiciéndolo, diciéndole los improperios que uno se imagine. Y viene alguien y le dice a David, rey, ¿lo callamos? Y David dice, no, quizá Dios me está maldiciendo a través de él. Oiga, David sabía manejar el excremento. Tenía fe para decir, si ese hombre me está maldiciendo, es Dios abonándome. El lugar adecuado para una falsa acusación es el hoyo. ¿Cuál es el lugar adecuado de una acusación? El hoyo hecho con estaca en el suelo al lado tuyo. Es ahí donde se constituye en tu abono si perdonas, bendices, oras por quien te arrojó el excremento. Estas acciones son tu buen fruto. Deja que Dios te abone. Y hemos estado viendo a través de todo este mensaje de lo que es el orgullo y lo que es la humildad, que nosotros tenemos unos conceptos equivocados de Dios. Asumimos que de Dios no puede venir nada que parezca malo a nosotros. Y estamos viendo, no, Dios hace el bien y Dios también permite lo inicuo. ¿Para qué? Para formarnos, para que haya fruto en nosotros. Veamos la actitud de José y terminamos. José fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Él tenía todo el derecho para estar amargado con sus hermanos y aún con Dios. Dios le había dado un glorioso llamamiento, pero él pasa a ser esclavo y después prisionero en un calabozo por 12 años. ¿Se acuerdan de José? Dios le habla a los 13 años, le da semejante promesa, va a ser un hombre ante quien se inclinan su padre, sus hermanos, le está mostrando lo que a futuro haría con él como segundo de Faraón, recibe la promesa, un llamamiento espectacular, y lo que él se encuentra no es que la promesa inmediatamente sucede. ¿Qué es lo que él encuentra? Que es vendido como esclavo y luego está prisionero, ¿cierto? Al principio José seguramente pensó que Dios lo había engañado. O sea, José pudo pensar en la cárcel y cuando lo vendieron sus hermanos decir, si ese sueño era de Dios, Dios me engañó, Dios me mintió. ¿Cómo me muestra que van a inclinar, dice que mi padre y mis hermanos y que me están vendiendo? Él diría, no entiendo, Dios me engañó. O Dios me engañó o lo que soñé fueron los frijoles de anoche. Otra manera de verlo. A pesar del excremento de sus hermanos, José aprendió fe en Dios. Miren que la fe no crece solamente en ciertas circunstancias favorables. La fe crece aún en esto, en ver la mano de Dios en las cosas que son desfavorables, en gente que es desfavorable, contraria, no resiste. Ahí está la mano de Dios. Dios usó el excremento para remover la raíz de amargura y orgullo en su corazón. Hasta hablando de José. Su perspectiva al final de la historia fue perfecta cuando él les dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Gracias a la posición que él tenía ahora con Faraón, podía dar alimento en una época de escasez total a toda la familia de su padre. La mayoría de la gente no aprende esta lección de la soberanía y sabiduría de Dios. Lo compruebas en sus reacciones con el hombre. Se derrumban al enfrentar una falsa acusación o persecución, las circunstancias de la vida los aturden, sus emociones son como una montaña rusa, sintiéndose bien cuando otros los alaban y sintiéndose mal cuando hablan mal de ellos. Como Pedro, antes de que llegara a ser un vencedor, sus ojos no están en Jesús, sino en las olas y los vientos. Y como Pedro, empiezan a hundirse en el agua. Hay que ver a Dios. Dios está permitiendo esto. Vamos a crecer en oración, en perdón. Voy a crecer en ir a la cruz y pedir que yo muera
al orgullo. Y si estoy haciendo eso, wow, el abono está haciendo su efecto poderoso. No desperdicies una mala experiencia. No desperdicies un buen trozo de excremento. Esto parece un chiste, ¿no? Agradece a Dios por ello y entiérralo en el suelo al lado tuyo, orando para conocer el propósito de Dios en esto y cómo puedes usarlo para producir frutos que le agraden. Aprende a perdonar, a remitir pecados. Si guardamos el excremento en su debido lugar, conociendo y confiando en Dios que Él va a obrar todas las cosas para nuestro bien, conoceremos el significado de la fe verdadera y el reposo en Él. Fe y reposo se obtienen y crecen en medio de esas circunstancias. Es así como vencemos el ajenjo y el excremento en nuestros corazones. Recuerden que Dios permite todo esto ¿con qué propósito? Hacernos vencedores, hacernos vencedores. En Apocalipsis, cuando Él habla de las 7 iglesias, en todas dice, si venciere, ¿cierto? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y Dios permite todo esto para hacernos vencedores, que venzamos sobre el orgullo. Entonces, bienvenido el excremento que me manden. Es así como vencemos el ajenjo y el excremento en nuestros corazones. También, como Jesús en la cruz, podemos rehusar el opio mientras aprendemos a morir con Él como parte de su cuerpo. Recuerden, ¿qué es opio? Quejarme, buscar a otros que se quejen. No, esa no es la salida, eso no me hace vencedor. Quejarme, murmurar de los otros, no, eso no me hace vencedor, para nada. Podría hacerlo, pero no lo voy a hacer. Jesús no aceptó opio allá en la cruz cuando le ofrecieron una esponja untada con hiel, y hiel significa opio. También, como Jesús en la cruz, podemos rehusar el opio mientras aprendemos a morir con Él como parte de su cuerpo. No tengas miedo a morir, porque tú, con certeza, te vas a levantar otra vez. Entonces, esto nos da una manera de mirar las cosas, nos da una manera de discernir, nos da una manera de juzgar lo que pasa en nuestra vida. Y podemos aprender a ver a Dios aún en esas cosas. Todas las cosas que parecen malas, Dios las está usando para sacar a flote el orgullo que hay en nuestros corazones. Padre nuestro, queremos darte gracias por esta noche. Agradecemos el que nos dejes ver cada situación que vivimos en el pasado sin este entendimiento. Padre de gloria, llévanos, acompáñanos a un recorrido cronológico de nuestra vida, que podamos sobrepasar barreras de tiempo, de años, y ponernos frente a cada situación y poder cancelar toda murmuración, toda queja, todo excremento que devolvimos y que a cambio podamos aceptar con la sabiduría que nos has dado y podamos empezar a orar y a interceder por personas que usaste como vasos de deshonra en el pasado. Queremos aprovechar toda experiencia, Señor, aún las pasadas, para que haya un mayor crecimiento en nuestra vida y pueda haber un fruto maduro y pueda ser usado por ti ese fruto para que tú alimentes a otros. Te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos que tú haces de nosotros masa nueva sin levadura. Masa nueva sin levadura. Que tu poder obre en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por ello. Padre, pedimos en esta noche, danos espíritu de poder y de oración. Espíritu de poder y de oración, Señor.